Muy buenos días, nosotros somos Samuel Garavito, José Beleno, Luis Rojas y Nicolás Rodríguez. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto donde básicamente se estudia la expansión del universo desde la primera ecuación de Friedman. En este se simula el movimiento de las galaxias, o sea, de los clústeres de galaxias de manera homogénea e isotrópica, donde hace referencia a la expansión del universo por medio de ecuaciones diferenciales para determinar la evolución del sistema, dadas las medidas que se tienen a día de hoy. ¿Listo? A continuación tenemos un poco más el problema con esa introducción que les daré. Los cúmulos de galaxias o galaxy clusters son los objetos más grandes del universo que se mantienen unidos por su propia gravedad. Estos contienen cientos o miles de galaxias, mucho plasma caliente y una gran cantidad de materia posible. A lo largo del tiempo se ha observado que las distancias entre los cúmulos de galaxias se incrementan de manera progresiva. Este hecho se lo dio cuenta de ello Hubble y Humason, y realmente aquí quien nos interesa es Hubble. Resulta que a medida que pasa el tiempo, la distancia entre los cúmulos de galaxias aumenta y entre más distantes lo hacen de manera más rápida. Tal intensidad de expansión la medimos por medio del parámetro de Hubble, que es donde nuestro estudio radica. El primero en estudiar esto fue Albert Einstein, cuando publicó su relatividad general, desarrolló su teoría gravitacional. Sin embargo, este proponía un espacio dinámico y en vez de expandirse, se contraía. Y este añadió una constante cosmológica para balancear la contracción y obtener una solución estática al universo. Ya pues después vendría Friedman y por medio de sus ecuaciones de Friedman demostró que el universo estaba en expansión y ya después Hubble vendría de nuevo y ratificaría este descubrimiento. Ya un poco más literal, en la cosmología de Friedman se asume que el universo es homogéneo y isotrópico cuando se miden galaxias lo suficientemente grandes como para despreciar la heterogeneidad en cúmulos de galaxias, galaxias individuales y estrellas. El factor escala de este universo AT, que es lo que realmente nos importa en este estudio, mide la variación de la distancia entre dos objetos debido a la expansión, y esto por medio de la reducción de las ecuaciones de campo de Einstein a la ecuación de Friedman, esta ecuación, donde el parámetro de Hubble lo definimos así, y las constantes de la raíz cuadrada son los parámetros de la densidad relativa al vacío, que es la constante cosmológica, que se toma como energía negativa, de la materia y de la radiación. También tenemos el parámetro de curvatura, que en este caso fue tomado igual a cero, haciendo alusión a un universo plano. Aquí tenemos la ecuación de movimiento y las coordenadas comóviles para una partícula, para hallar las distancias entre los clústeres, y ya referente a un modelo homogéneo istrópico encontramos la distribución radial dada por esta ecuación y la solución obtenida por Davis y Plebes al problema teóricamente que es esta. Si desean ver la deducción, un tipo de deducción teórica de la ecuación de Friedman, la pueden encontrar en nuestro documento. Y ya si pasamos a la metodología y desarrollo de nuestro problema. Buenos días, mi nombre es Luis Alejandro y yo les voy a hablar acerca de la metodología que se usó para el cálculo de la para este proyecto. Inicialmente se usó el método de Euler, el cual consiste en asumir una pendiente que podemos calcularla con la ecuación diferencial que tenemos y hacerle una aproximación lineal en un paso pequeño para poder llegar al siguiente punto. Pero debido al error que presenta esta metodología, se prefiere usar el método de error ejecuta. Para esto es muy parecida a la metodología de Euler, excepto que la pendiente se calcula no solo en el punto en el que estamos parados, sino además en puntos intermedios entre el punto actual y el punto siguiente y en el punto siguiente. Y luego con estos datos simplemente promediamos y con ese asumimos esa pendiente para poder hacer el salto lineal. Con esta metodología se logró evolucionar el parámetro A hasta llegar a 10. En cuanto a la función de correlación, lo que se hizo fue básicamente contar las galaxias que estaban dentro de un intervalo de espacio dentro de un cascarón alrededor de una galaxia cualquiera. Dividiendo este número entre la densidad, entre el volumen que hay del cascarón, podemos calcular una densidad para ese intervalo. Y luego dividiendo con la densidad del universo que tenemos en su totalidad, podemos calcular el parámetro de correlación. Como podemos ver, para distancias grandes, este parámetro tiende a 1 en la distribución que poseemos actualmente, que es la inicial, con las galaxias distribuidas aleatoriamente en todo el universo. Hay que tener en cuenta que tocó reformular el posicionamiento de las galaxias para que tuvieran una forma esférica en el universo, debido a problemas con la frontera que se presentaban en la función. Estas son las ecuaciones a solucionar. La primera es la ecuación de Friedman y la segunda son las ecuaciones de movimiento para las galaxias.
La primera se solucionó usando Euler y Runge-Kutta y la segunda se solucionó usando el algoritmo de Verlet-Fricción. Lo que nos dice el algoritmo de Verlet-Fricción es que para cuando tenemos una fuerza de esta forma, es decir, que la fuerza depende de la posición del objeto, de su velocidad en una parte temporal, la posición en el tiempo se puede ir calculando recursivamente de esta forma. Aquí se ve que se debe ir calculando un factor tau y la parte de la fuerza que solo depende de las posiciones. Además, también se observa que para ir haciendo la evolución se necesitan tener las posiciones en dos tiempos anteriores. Sin embargo, inicialmente solo se tiene la posición en el tiempo cero. Por lo tanto, el primer paso se tiene que hacer de una forma un tanto diferente, que se hace usando esta ecuación. Ahora, en caso de que se necesite la velocidad, esta se puede calcular usando esta ecuación. En el código se usó una estructura llamada particle, que es una estructura que modela las galaxias. Esta tiene unos atributos de masa, de posición, de velocidad y de fuerza. La posición, la velocidad y la fuerza están divididas en componentes. Las funciones que se usaron son las siguientes. Estas funciones nos permitieron resolver la ecuación de Friedmann y las ecuaciones de movimiento. Además, estas funciones de print lo que hacen es imprimir las posiciones de las partículas. Sin embargo, esta segunda función imprime las posiciones de una manera un tanto peculiar, pero que nos permite realizar una simulación que observarán luego. Las constantes que se usaron fueron estas. Básicamente, estas nos van a caracterizar la ecuación de Friedmann, exceptuando la constante G, que es la constante gravitacional de Newton, que se usa en las ecuaciones de movimiento. Y esta es la función main, que es muy simple. Primero se definen unos factores que nos caracterizan la simulación, luego se crean los cuerpos, se crean n cuerpos, se le dan las condiciones iniciales a cada uno de ellos y se hace el primer paso. Luego sí se hace la evolución usando Verlet-Fricción, sin embargo primero se calcula el factor de escala A, luego se calculan las fuerzas y ahí sí se hace la evolución y se van imprimiendo. Bueno, estas fueron las conclusiones. La primera es que se verificó que las galaxias tienden a expandirse y a separarse con el paso del tiempo, comprobando así la idea de que el universo se expande. Además, se observó que esta expansión es isotrópica, es decir, que de cierta forma se da igual en todas las direcciones. El factor de escalamiento crece muy lento, por lo tanto, se debe dejar al sistema evolucionar por mucho tiempo para poder ver los resultados. Finalmente, para una distribución aleatoria de galaxias, inicialmente la función de correlación es muy uniforme y no presenta picos.